Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 32 minutos del día 28 de abril de 2025. Damos inicio a la audiencia convocada en el expediente número 318 de 2021. La audiencia se lleva a cabo ante el tercer juzgado penal colegiado nacional, integrado por los señores jueces, la doctora Naiko Techi Coronado Salazar, presidente del colegiado, el doctor Wilmer Roiquis Plumasi, integrante del colegiado, y quien habla, Max Oliver Bengoa Iglesias, integrante del colegiado y en la dirección de debate. Bien, verificamos la concurrencia de las partes. Adelante, señor especialista de audiencia. Señor magistrado, muy buenas tardes. Por informar que por el Ministerio Público está la doctora Ropa Castro, por el actor civil el doctor Cárdenas Sosa, por la defensa de Víctor León Montenegro está el doctor Cacique Bazán, por Carlos Calagua Manco está el doctor Ronald Serna Chávez, por Isabel Velázquez Barrios, Fred Guamanlazo Franco está el doctor Marco Antonio Barrios de la Cruz, y respecto a los acusados, están completos sin despacho pendiente. Muy bien. Bien. Vamos a continuar. Entonces, Ministerio Público, si nos indica, por favor, sobre la presencia de los peritos que van a concurrir. Sí, señor magistrado, señores magistrados, miembros de este colegio y todos los presentes en esta sesión virtual, muy buenas tardes. Por parte del Ministerio Público, señalamos a usted que en efecto habían sido convocados como órganos de prueba los peritos suscribientes del informe pericial fonético acústico forense número 176 del año 2023. Estos son la licenciada Ruth Analía Atalaya Chávez, el ingeniero Edric Carlos Cervantes Peralta y el licenciado Carlos Alberto Fawcett Pareja, que se encuentran los tres conectados virtualmente. Muy bien. Vamos a recabar los datos de los peritos, por favor. El orden, en todo caso, que sí les he mencionado. Su nombre completo. Buenas tardes con todo. Ruan Analía Atalaya Chávez, con DNI 44 42 51 24. Teléfono 98 37 07 607. Domicilio. Domicilio laboral, Avenida Prolongación Arica 1832, cerca de Lima. Muy bien, gracias. Está el otro perito. Buenos días, con los presentes, audiencia magistrado. Mi nombre completo, Eric Carlos Cervantes Peralta, identificado con DNI 43 83 25 23, con dirección laboral Avenida Prolongación Arica 1832, cerca de Lima, con número telefónico 01 625 5555, anexo 158, anexo del área de fonética y acústica forense del Ministerio Público. Gracias. El perito y el otro perito, por favor. Sí, buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Alberto Fawcett Pareja, DNI 4190-9809. Domicilio laboral el mismo que mis compañeros. Muy bien, vamos a hacerles presente a los señores peritos que deben prestar juramento antes de ser examinados en juicio. Y por ello vamos a preguntar a cada uno si puede prestar este juramento o en su caso promesa de decir la verdad. Señor perito Ruth Analía Atalaya Chávez. Sí, juro. No, solamente le preguntamos, y su cámara, por favor, está desactivada. Bien, usted puede prestar juramento, tenemos de acuerdo a sus creencias. Sí. Sí, bien. El señor perito Eric Carlos Cervantes Peralta. Juramento. Puede prestar juramento. Sí, juramento. Y el señor Carlos Alberto Fawcett Pareja. Sí, estimado, yo hago promesa de honor. Muy bien. Bien. Señores peritos, por favor, levantar las manos. Señores peritos Ruth Analía Atalaya Chávez, Eric Carlos Cervantes Peralta y Carlos Alberto Fawcett Pareja. Juran, en el caso de los dos primeros peritos, y prometen, en el caso del tercer perito, declarar conforme a la verdad en este juicio oral. Sí, juro. Sí. Muy bien. Prometo. Te juro. Muy bien, gracias. Habiendo prestado el juramento, les hacemos presente que
tienen esta obligación de declarar conforme a la verdad. Si no conocen algún hecho o no se entiende algún punto, se lo hacen saber a quien esté preguntando. En ese sentido, si hubiera evidenciado algún tema que contraríe la verdad, podrían ser pasibles a un proceso penal por falso testimonio en juicio. De otra parte, hacerles presente que si escuchan la palabra objeción que alguna de las partes pudiera efectuar mientras vienen, cuando se les hace una pregunta o cuando están contestando, evitan contestar hasta que se los autoricemos. Muy bien, con estas indicaciones vamos a pedirle al Ministerio Público pueda proyectar el informe pericial correspondiente para que sea reconocido por señores peritos en su contenido, suscripción, si no ha sufrido alguna alteración, y luego pasarán a explicar el contenido de manera resumida y las conclusiones, bien, en todo caso en el orden que hayan coordinado. En Ministerio Público, si podemos proyectar por favor el documento. Sí, señor magistrado, autorización para poder compartir pantalla. El informe pericial que se va a poner a la vista obra en el expediente judicial de folios 1206 a 1229. Bien, trata entonces del informe pericial fonético acústico forense, el número 176 de 2023. Sobre este informe vamos a verificar su contenido hasta la parte final, por favor. Bien, y allí vemos las firmas que se refiere son de los peritos, por lo que les preguntamos a los mismos si corresponde a su firma y sello. Señor perito Ruta Atalaya. Sí corresponde mi firma y sello. Señor perito Eric Carlos Cervantes. Sí corresponde mi firma y sello. Muy bien. Y señor perito Carlos Alberto José Pareja. Corresponde. Bien. En ese sentido, habiendo reconocido el documento y verificando también que este es el que han emitido, vamos a pedirles que puedan dar cuenta resumida de este informe. En el orden, en todo caso, que hayan coordinado o quien considere estar en mejores condiciones para poder hacer la presentación del informe y las conclusiones. Adelante. Su venia, señor magistrado. Quien habla Eric Cervantes, exponer un pequeño resumen lo realizado en el informe pericial fonético acústico forense 176-2023. Mediante los documentos señalados en el antecedente, el despacho fiscal solicita se realice una pericia de emulación de voz para determinar a través de esta misma si la voz del señor Carlos Porfirio Calagua Manco corresponde a la voz masculina objetivo que aparece en los audios de la muestra dubitada y que según la acta de transcripción corresponden al locutor denominado Calagua, entre paréntesis el número 511-5623-290, o Calagua, entre paréntesis el número 933-472455. Para este tipo de investigaciones nosotros requerimos los siguientes elementos, que son las muestras dubitadas, que son las muestras incriminadas, la muestra indubitada, esta que fue obtenida mediante una diligencia de toda muestra de voz, y la acta de transcripción y el objeto de la pericia específico. Entonces, presentando primero las muestras dubitadas, estas fueron ingresadas por la Fiscalía, en el cual consiste un total de 76 audios, correspondientes a una diligencia de copia asegurada, de los cuales específicamente para esta pericia son señalados 18 audios. Estos audios, una vez identificados en el grupo general, se generan sus códigos de aseguramiento hash, y eso también pues está indicado en el informe pericial. Como muestra indubitada tenemos una diligencia correspondiente a una toma de muestra de voz realizada por mi colega Carlos Fawcett, el cual también en la diligencia, según acta fiscal, se presenta pues su código de aseguramiento hash.
Para esta pericia, nosotros como herramienta utilizamos el software SIS2, el software PRAT, software HardMy Files, software MediaInfo. Como hardware, la computadora de 6 GB de RAM, interfaz de audio y audífonos AKG. Una vez explicados los fundamentos, se presenta lo que es la metodología del informe pericial y cuál es la integrada. Consiste en la aplicación de 2 etapas. La primera es el análisis acústico de la voz, que está conformado por el análisis estadístico de los fonantes vocálicos del español, y también el uso del software especializado forense SIS2. Luego de ello, tiene el análisis de características lingüísticas, que se refiere a la segmentación, anotación y comparación lingüística, fonética, morfosintáctica y discursiva de las voces contenidas en los audios indicados, lo cual mi colega Carlos Fawcett, al finalizar esta exposición, va a presentarles y concluir con el informe pericial. Una vez identificadas las muestras, tanto dubitadas como indubitadas, se procede a la parte de preprocesado, lo que corresponde a la adecuación de los audios, segmentación, concatenación y análisis de calidad de los mismos. Para las muestras dubitadas, estos audios obviamente, están en una frecuencia muestreo de 8 kHz, 8 bits de profundidad, por ello, en formato WAT. Por ello, no refiere ningún tipo de adecuación de los archivos. Una vez identificados los archivos, se procede con lo que es la segmentación y la concatenación. Esto quiere decir que mediante las actas de transcripción y el objeto de la pericia, nosotros ubicamos los segmentos únicamente con las voces objetivos, ya en el objeto de pericia especificados. Una vez finalizado la segmentación y concatenación, estos audios resultantes son en total 18, como se muestra en la tabla número 1 del informe pericial. Pasan a un proceso de idoneidad del audio, en el cual mediante el uso del software SIS2 se analiza la calidad de los mismos para ser considerados aceptados o no aceptados para los procesos de comparación. Siendo esto que de los 18 audios, solo un total de 9 audios fueron considerados aceptados y parcialmente aceptados. Los demás audios no fueron afectos para los procesos de comparación y tampoco para las conclusiones. Se presentan las figuras 6, 7, son ejemplos de lo que el software SIS2 arroja cuando analiza la calidad del audio, para ser considerados aceptados y no aceptados. Para la muestra indubitada, lo que es el proceso de segmentación y concatenación tiene el mismo procedimiento. El audio obtenido en la diligencia de toda muestra de voz tiene una característica de formato WAV, 44.1 kHz de frecuencia de muestreo y 16 bits de profundidad. Para ello tampoco no es necesaria ningún tipo de adecuación para los siguientes procesos de comparación. Una vez ello, se procede con la segmentación y concatenación del audio, en el cual, según la tabla número 3, se presenta el audio final únicamente con la voz objetivo. Estamos hablando del señor Carlos Porfirio Calabo Manco. Luego de la segmentación y concatenación, se procede pues con la idoneidad del audio, en el cual también el software SIS2 denota que es un audio aceptado para los procesos de comparación. A continuación, se procede mediante el uso del software SIS2, analizar las muestras dubitadas entre sí, para poder verificar que entre las muestras dubitadas, la voz objetivo se trate del mismo locutor o no. Para ello, se agarra el audio dubitado de mayor referencia y se procede a comparar con los demás audios considerados aceptados. Y de acuerdo a la tabla número 4, se presentan que corresponden al mismo hablante en un nivel de comparación de alta probabilidad, tal como se muestra en los cuadros a partir de la figura número 9. Una vez comparadas las muestras dubitadas entre sí, se procede a comparar la muestra indubitada con las muestras dubitadas de la MD1 a la MD5, dando como resultado el mismo hablante con alta probabilidad de acuerdo a las figuras número 9, 10, 11, 12, 13 del informe pericial. Una vez finalizada esta etapa de análisis mediante los usos de software SIS2, se procede con el análisis estadístico de los formantes vocálicos, que es un estudio en el cual se analizan las vocales contenidas en ciertas palabras, tanto para la muestra indubitada como indubitada. Tienen que ser las mismas palabras. Estas vocales presentan 4 valores que son formante 1, formante 2, formante 3 y formante 4. Ellos en valores de frecuencia se comparan entre sí para corroborar convergencia o divergencia de valores entre los formantes 3 y formantes 4. Comenzamos analizando la vocal E contenida en la palabra C de la muestra dubitada e indubitada.
Y de acuerdo a la tabla número 6, como valores tanto en la F3 como F4 presentan valores convergentes. Seguidamente se analiza la vocal I contenida en la palabra sí, tanto en la muestra dubitada como indubitada, y de acuerdo a la tabla número 7, se obtiene que tanto la formante 3 como formante 4 presentan valores convergentes. Analizamos la vocal O contenida en la palabra ¿por qué? De la muestra dubitada e indubitada, y obtenemos, de acuerdo al tabla número 8, tanto en la formante 3 como formante 4, valores convergentes. Una vez finalizada esta etapa, señor magistrado con su venia, doy pase a mi colega Carlos Fawcett para que continúe con el análisis de cartillas lingüísticas y las conclusiones del informe pericial. Muchas gracias. Sí, al señor magistrado le pregunto si corresponde entrar en detalles o es un resumen. Es un resumen, Muy es bien. un resumen solamente. En cuanto a las características lingüísticas, también se hizo un análisis lingüístico. El detalle de este aparece en la tabla 9. Bien, cuando sea el momento puedo entrar en detalle sobre este análisis. Entonces, en fin, luego de lo señalado por mi compañero, todas las etapas de análisis, la del software, la de los formantes, la del análisis lingüístico, se llegó a las siguientes conclusiones que procedo a leer. Entonces, dice esto, la sección 11 de nuestro informe. A nivel cuantitativo, se establecieron valores convergentes. A nivel cuantitativo, en este caso se refiere a los resultados del software forense, el software automático SIS-2. Luego, también a nivel cuantitativo, pero ya en el análisis de mis compañeros, también se llegó a valores convergentes. A nivel cualitativo, en este caso el análisis lingüístico, se llegó a similitud lingüística. Entonces, por la complementación de las 3 líneas de análisis, conclusión final global es que existe alta probabilidad de que la voz de la muestra indubitada y la de la muestra dubitada correspondan al mismo locutor. Ese es el fin del resumen, señor magistrado. Bien. Muy bien. Con ese resumen efectuado, vamos a dar inicio al interrogatorio. Ministerio Público, adelante. Sí, Ministerio Público. Sí, señor juez. Buenos días, buenas tardes, señores peritos. Por parte del Ministerio Público vamos a realizar algunas preguntas con la venia de los señores miembros del colegiado y vamos a proceder a ir en orden de acuerdo al contenido que observamos dentro de este informe pericial fonético-acústico, por favor. En ese sentido, vemos pues como un primer punto respecto a antecedentes, un listado de oficios. ¿Nos puede referir a qué se debe ello? Señor fiscal, buenas tardes. Sí. En los antecedentes indicamos los oficios mediante cual su despacho solicita realizar la pericia de la emoción de voz, cuyos cuales comprenden con disposiciones, asimismo, en la cual aclara la forma como se fueron trasladadas las muestras solicitadas en este contexto para lo que son los procedimientos periciales. Como parte del objeto pericial, en el punto 4, me señalan acá, ustedes señalaron la denominación de locutor Calagua. ¿De dónde obtuvieron ello o a qué se hace referencia? Sí, estos locutores se definen mediante la realización de la diligencia de transcripción de los audios. Escuche, transcripción de los audios, señora fiscal. Dígame, en esta primera página también se señala pues el nombre de ustedes, profesionales a cargo. ¿Nos pueden precisar sus profesiones y sus especialidades, por favor? Sí, efectivamente responde, señora fiscal. Soy ingeniero electrónico y telecomunicaciones, con registro del Colegio de Ingenieros del Perú 2022-47. Actualmente como perito, ingeniero electrónico y telecomunicaciones forenses de la oficina de peritajes.
cursos y diplomados referentes a este tipo de análisis o estudios, los cuales son identificación forense por voz, llevada a cabo por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, a cargo de los profesores Pedro Nivazo y Jorge Burlequian. Tengo un diplomado en perito en acústica y fonética forense, llevado a cabo por el Instituto de Unidad Especializada en Tecnología de México. Asimismo, tengo un curso en análisis de señales de audio e identificación de voz con MATLAB, llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalmente, tengo una capacitación a nivel teórico-práctico del software CISOS, encargado por los propios desarrolladores del software. Licenciado Fawcett. Sí, estimado. Bien, soy lingüista, soy licenciado en lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me desempeño como perito lingüista en la Oficina de Peritaje del Ministerio Público. En cuanto a mis capacitaciones, bueno, destaco algunas. Un taller de fonética forense en la Universidad de San Marcos, si no me equivoco, válido por 90 horas. Si esto fue en el año 2019, por ejemplo. Destaco la capacitación, ya la mencionó mi compañero Cervantes, la capacitación de los desarrolladores del software SIS que utilizamos, la capacitación presencial aquí, por los mismos desarrolladores, un taller también sobre el uso del software PRAT, un taller avanzado en el software PRAT, también, que es el otro software que utilizo yo en este tipo de informes. ¿Alguna más que recuerde? Por ejemplo, un taller, un curso de la Universidad de Medellín sobre fonoaudiología y fonética forense. Licenciada Atalaya. Buenos días con todos, buenas tardes. Rua Nadia Atalaya, soy mi cargo es perito físico forense, así de peritajes, cursos de complementarios, tengo el identificación de voz, llevado en la Universidad Tecnológica de Argentina. Y software, capacitaciones como el software SIS, han sido complementados en la oficina de peritajes. Gracias. Habiendo realizado esta introducción, así como la experiencia de cada uno, podemos proceder a los puntos 5 y 6 de su informe pericial. Esto es a la descripción de muestras y a la metodología respectivamente. Respecto a la descripción de las muestras, ¿nos pueden precisar a qué se denomina, pues, muestra dubitada? Sí, Cervantes responde. La muestra dubitada es una muestra de autoría desconocida, muestra con duda a quien corresponda su correspondencia. Por la otra parte, se tiene la muestra indubitada, que obviamente sí se tiene conocimiento, no hay duda de quién corresponde a su autoría, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la muestra indubitada para esta pericia se lleva a cabo una acta de diligencia fiscal, en la cual obviamente hay firmas de las partes correspondientes, donde sí hay conformidad de que es la voz de esa persona. En esta parte de muestra indubitada, justamente nos señalan, corresponde a una diligencia de toma de muestra de voz. ¿Cómo se desarrolló esta diligencia? ¿Lo pueden precisar someramente de ser el caso? ¿Podría...? El te responde, mediante el uso. Carlos, adelante. Ya, muy bien, yo tomo la palabra. Disculpa. Gracias, licenciado Foss. Sí, ya que yo hice la toma, bien, más allá de que yo la haya hecho o no, todas las tomas de la oficina de peritajes, incluida esta, obviamente, se hacen siguiendo un protocolo y con los instrumentos profesionales, ¿no? La descripción del protocolo, los instrumentos profesionales, todos quedan plasmados en acta. Los instrumentos profesionales también son grabadoras profesionales, micrófonos profesionales, y el protocolo también es el que se usa aquí en la oficina de peritajes. Y al final de toda diligencia también el archivo obtenido en esta grabación
también se le extrae, se le genera, se observa su código hash y este queda plasmado en acta. Y respecto a las muestras ubicadas, ¿de dónde se obtuvieron o cómo fueron entregados? Por favor, ¿podrían precisar? Y Ericen te responde, doctora. Mediante la autorización en la resolución fecha 20 de abril 22, se autoriza hacer el traslado de la carpeta principal, que es la 5/2018, copias aseguradas a la carpeta referente a este informe pericial, que es la carpeta 46/2021. De ello, mediante una diligencia de copias aseguradas, se nos entrega. Ay, disculpe. Sí, doctora. Sí, como le comenté a la doctora, de esta manera nosotros obtenemos, corroboramos las muestras auditadas. Acá nos hacen referencia, señores peritos, a código hash, aseguramiento del código hash. ¿Podrían explicar, por favor, a los miembros del colegiado? Si Eric tiene problemas, yo podría responder. Eric, ¿estás ahí? Sí, adelante, señor perito Costa. Sí, muy bien. Ya. A ver, un momento, permítame ubicarme en la página. Sí, bueno, bueno, comenzando porque es el código hash. El código hash es el código de aseguramiento de los archivos y se obtiene introduciendo el archivo que queremos revisar en un programa, en este caso el software HashMyFiles. Sí, y entonces el código hash es una secuencia de números y letras que corresponde unívocamente de manera exclusiva a este archivo, ¿sí? De manera que si, por ejemplo, se cambiara una coma en este archivo, automáticamente el código hash sería otro. Entonces la utilidad del código hash es que nos sirve como un identificador de la intangibilidad de las muestras, ¿no? Y es por eso que, como parte de nuestro procedimiento usual, general, obligatorio, es que por cada archivo que recibimos mostramos su código hash para que cualquiera de ustedes, cualquier parte pueda comparar los códigos hash de los archivos que recibimos con los que correspondan. Ahora bien, como les señalé respecto a las herramientas empleadas, acá yo advierto algunas señaladas por su persona en el punto 6. ¿Nos podrían explicar si cuenta con licencia para ellas y en qué consisten? El perito responde. Los software que hemos utilizado son el software forense SIS, que actualmente tenemos licencia determinada. También contamos con el software LIPE, que es el CAT. También hemos tenido para sacar los códigos hash el software HashMyFiles. Y adicionalmente hemos trabajado en una computadora como indica en el punto 6. Perito, siempre su cámara, por favor, activa cuando participe, ¿bien? Continuemos. ¿Algo más que agregar, licenciado José? Sí, yo por favor quiero complementar la respuesta de mi compañera. En cuanto al software SIS, este es un software biométrico forense que se ha utilizado también en otros países. Por ejemplo, voy a leer solo algunos de los países en los que se ha utilizado. Colombia, España, Rusia, Lituania y México, ¿sí? Y es además un software certificado por el NIST, National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Bien, es utilizado también, y por ejemplo en México se ha utilizado también por el Estado, por los peritos de México, los peritos oficiales de México, por ejemplo. Ya en cuanto al software PRAT, es el software de más renombre, más uso en el mundo lingüístico por lo menos, ¿no? Que es el de mi carrera. Solo para dar un ejemplo de que su aceptación en el mundo por los pares académicos es que el software PRAT, si uno coloca en Google Scholar las siguientes palabras: Boersma, Winning,
que son los apellidos de los creadores de Prat, y la palabra Prat, esas 3 palabras, solamente en la primera página de resultados aparecen 4.972 citas a alguna versión de Prat. Ya, entonces, con esto quiero solo es la primera página, dense cuenta de eso. Quiero graficar que es el software más aceptado, ¿no? para estas cuestiones de análisis lingüístico, ¿no? En las que yo trabajo, por ejemplo. Eso es todo. Y las herramientas de hardware que acá se señala, ¿cómo fueron empleadas? Sí, yo podría continuar. Bueno, simplemente es el hardware con el que trabajamos, que son las computadoras, pues, ¿no? La computadora, los audífonos profesionales con los que realizamos la escucha de los audios, que por ejemplo no son los que tengo aquí puestos en este momento, que son básicos. Lo que utilizamos es este de aquí. Como dice ahí, AKG, esta es la marca AKG, acá lo tengo, este es el audífono profesional utilizado para la escucha de los audios. Y así, en fin, son es el hardware, los elementos técnicos tangibles que nos entrega el Ministerio Público. Uh-huh. Luego vienen los puntos, el punto 7, fundamentos, y luego el punto 8, metodología. ¿Nos podrían explicar la metodología y el método que ustedes han empleado, por favor? Eric, ¿estás? Sí. ¿Con su venia, doctora? Bueno, sí, la metodología empleada para esta pericia, sí, la metodología empleada para esta pericia comprende en 2 etapas, la etapa cuantitativa y la etapa cualitativa. En la etapa cuantitativa se refiere a lo que son el análisis estadístico, formatos vocálicos, contenidos de distintas palabras y el uso del software SIS-2. Y en la parte cualitativa, el análisis lingüístico, ¿no? Como explicó mi colega Carlos Fawcett. Ok. En el siguiente punto ya advertimos el acondicionamiento de las muestras. ¿Nos podrían ahora sí detallar, ¿no? Dada la explicación que nos han podido verter al momento de la exposición del contenido de su informe pericial, ¿en qué consistió este acondicionamiento de las muestras, por favor? Sí, doctora. Precisamente responde. Para poder nosotros hacer uso de los software ya descritos, necesitamos tener los archivos de audio en formato específico, que es el WAV, y también, obviamente, los temas de frecuencia muestreo y las tasas de bits. Para tanto la muestra dubitada e indubitada, ambas muestras vienen en formato WAV. Para la muestra dubitada, la frecuencia de muestreo es de 8 kHz, la cual es aceptable para este proceso de segmentación y concatenación con el uso de los softwares ya indicados. Frente a ello, corresponde a lo que es la adecuación de los audios. Una vez identificado estos elementos, se procede a lo que son la segmentación de los mismos mediante el uso de las transcripciones que el despacho también lo remite. Y de acuerdo a la objeto de la pericia, ubicamos solamente la voz objetivo tanto en la muestra dubitada como la indubitada. Una vez finalizada la segmentación, se concatenan los audios obteniendo únicamente la reproducción con voz objetivo. Estos audios son creados y en la tabla, para tener una diferenciación, nosotros lo colocamos con el sufijo -c y el tiempo de duración. Una vez ello, se procede con lo que es el análisis de calidad de cada audio, que mediante el uso del software SIS-2, como comenté al inicio de la intervención, son audios que al final son considerados aceptados o no aceptados. Con ello finalizo, doctora. Bien, entonces estábamos hablando ello de la muestra dubitada, ¿no? Luego ya viene propiamente el análisis de ambas, de todas las muestras, ¿no? Tanto la homologación entre muestras dubitadas, señala acá, muestras dubitadas e indubitadas como un segundo punto, luego la comparación y luego el análisis que se ha realizado. ¿Nos podrían detallar más acerca de este apartado número 10?
Sí, doctora. En la parte 10, en el análisis, Tengo, Dale, Eric. en la parte 10 de análisis, Sí, ingeniero Cervantes, licenciado José. Eric, confirma, si no, para retomar. Yo tomo la palabra. sí, disculpen, tengo un problema de conexión. Continúen, por favor. Ya. Sí, doctora, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, licenciado José, justamente nos señalaban al momento de su exposición del informe pericial respecto al análisis de las muestras. Quería ver si en este momento podríamos ya desarrollar, ¿no? Justamente lo que ustedes estaban explicando a grosso modo en su exposición para poder complementar para conocimiento de los miembros del colegiado respecto al punto 10, análisis de la muestra. De las muestras, esto es la homologación entre muestras dubitadas, luego con las indubitadas, la comparación y el análisis de las características propiamente dichas. Muy bien, muy bien. Entonces, déjenme, voy a dar el aspecto general, por favor, de eso. Ya, bien. Mi colega Cervantes ya mencionó que utilizamos un método que es llamado integrado en este informe, ¿no? Este método está refrendado, está descrito en trabajos de Gold y French del 2011 y el 2019, ¿sí? Y entonces, vamos a figurarlo así, para resumir lo que señalaba Cervantes. Acá tenemos el método integrado, ¿ya? Este método integrado consiste en la aplicación del método automático, en este caso con el software SIS, y dos métodos que tienen participación humana, que son el método de los formantes de mis compañeros y el método lingüístico que es mío, ¿ya? ¿Sí? Entonces, los trabajos de Gold y French de 2011 y 2019 son los que describen el método automático, y bueno, particularmente el método lingüístico está descrito en los trabajos de Folkes. Ya, entonces, en cuanto a los resultados del método automático, estamos aquí en la primera ramita de nuestro método total. Ya. Después del análisis de calidad y quedándonos ya solamente con los audios que pasaron, que tienen las características de calidad, ¿no? Que nos garantizan unos resultados confiables a partir de ellos. Primero hicimos una comparación entre muestras dubitadas, entre la muestra dubitada 1 y la muestra dubitada y el resto de muestras dubitadas, ¿sí? Para ver si en las muestras dubitadas, todavía sin hablar de nombres propios, entre las muestras dubitadas se trata de la misma voz o hay varias voces. Entonces, los resultados de la comparación arrojaron que es la misma voz, ¿sí? Entre las muestras dubitadas, ¿sí? Aún no hablamos de nombres propios, simplemente dentro de el universo de muestras dubitadas, ¿se trata de la misma voz? Sí, el software sí se arrojó que sí. Muy bien. Sigue nuestro método, ¿no? Lo que sigue es la comparación entre las muestras ya, ahora sí, muestras dubitadas y la muestra indubitada, ahora sí, que ya sabemos que tiene un nombre propio, ¿no? Entonces, en la comparación entre las muestras dubitadas y la muestra indubitada, llegamos a los siguientes resultados, que en particular son los que aparecen en la tabla 5, sección 10.2, aparecen ahí en la columna LR, ¿sí? El software sí realiza una cantidad de estadísticas a partir de los datos de los extremos de cada extremo que compara, ¿no? De cada audio que compara a la vez en cada par, ¿no? De audios. Muy bien, entonces, si al final de esas estadísticas, sus resultados se traducen en un LR, un likelihood ratio, que si este número es superior a 1, estamos hablando de mismos hablantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la comparación entre muestra indubitada? Ya estamos en indubitada, recuerden, contra dubitada. Tenemos un NLR en la primera comparación, por ejemplo, 103.454. En la siguiente comparación, 107.186. En la siguiente, 106.166. En la siguiente, 162.071. Y en la siguiente, 322.306. Recuerden, si al final de todas esas estadísticas, el LR era superior a 1, estábamos en los mismos hablantes. ¿Y qué tenemos aquí? Ya lo dije, estamos por encima de 100, incluso llegamos a 300 y tantos, ¿sí? Entonces, retomemos la imagen general que había comenzado. En nuestro método integrado, la primera rama, el método automático, ya salió que mismo hablante, ¿sí? Ahora quedan todavía dos ramitas por ver. La de los formantes, que es mis compañeros, y la del método lingüístico, que es la mía. Entonces, sobre los formantes, en este caso tendría que ingresar alguno de mis compañeros a dar esos
sus resultados. Ujú. Ingeniero Cervantes. Doctora, Sí, su colega le Leña, pase para como poder hablar comentó sobre parte del análisis. informantes. Ujú. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, Carlos. Sí, como comentaba parte del análisis de la metodología que nosotros hemos aplicado en esta pericia, una vez ya pasada lo que es la parte del CIS, comenzamos con los formantes vocálicos, ¿no? Que consiste en el análisis de las vocales contenidas en ciertas palabras que hemos analizado. Por ejemplo, existen cuatro formantes, F1, F2, F3 y F4. Sin embargo, los formantes F3 y F4 se refieren a valores que se obtienen por la concavidad vocal de la persona, por rasgos biológicos o estos siendo biométricos, ¿no? Por ello, nosotros le damos más contundencia a esos dos valores, F3 y F4. Y frente a ello, vemos si hay convergencia o hay divergencia de valores. Ya para adelantarme, ¿qué es la convergencia y qué es la divergencia? La convergencia es cuando dos valores entre sí se aproximan y la divergencia pues sería lo contrario, ¿no? Entonces, analizando mediante el uso del software PREP, analizamos la vocal E contenida en la palabra C como primer análisis y vemos que tanto la formante 3 y formante 4 nos arrojan valores convergentes, ¿no? En este caso estamos hablando de porcentajes de certeza superiores al 80%, que nosotros es lo que limitamos para determinar convergencia de valores. Se analiza la vocal I de la palabra sí, y tanto en la formante 3 y formante 4, para esta vocal, encontramos nuevamente valores convergentes. Finalmente, analizamos la vocal O de la hablada por qué, y como comentaba, tanto en la formante 3 y formante 4, es lo que nosotros vemos como resultado, valores convergentes. Con ella se finaliza pues la parte de los análisis de los formantes vocálicos, y luego procede pues mi colega Carlos Fawcett con el análisis lingüístico. Sigue adelante, licenciado José, ya te Sí, escuchamos, gracias. Sí, doctora, muy bien. Bien, entonces, solo para retomar la imagen, ¿no? Método integrado tiene dos grandes ramas, método automático, ya la dijimos, luego el método en que el no automático, por decirlo así, que funciona con ser humano también, pero obviamente siempre con la computadora de por medio. Y ese método se divide en dos ramitas, ¿no? El de formantes, que mi compañero acaba de decir, y ahora la última ramita, que es la lingüística, que es la mía. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste este análisis? Me permito comenzar con un ejemplo. Piensen voy a acercarme el micrófono para que se escuche mejor. Piensen en la letra R, ¿ya? La letra R puede ser pronunciada de muchas maneras. Puede ser como R, puede ser como R, puede ser como R. Sí, hay muchas maneras de pronunciar la R. Entonces, en el método lingüístico, ¿qué consiste? Pues, por ejemplo, voy a este audio, a este extremo de la comparación, y digo cómo pronuncia la R. Y voy al otro extremo, y también, como el otro extremo de la comparación, ¿no? Muestra indubitada, cómo pronuncia la R. Y así, sonido por sonido, cómo pronuncia la S, la T, la D, la K, etcétera, etcétera. Y acá la misma comparación. Y se ve en cuáles hay similitud, en cuáles hay match, que tienen las mismas características, que los extremos de la comparación tienen las mismas características. Entonces, ejecutado este método, que repito, no es subjetivo, porque uno, está mediado por el software PRAT. Dos, entregamos imágenes y tiempos en que aparecen las características que señalamos, ¿sí? Finalizado este método, este análisis, se tienen las siguientes conclusiones. Que las muestras comparten los siguientes rasgos. 1, aspiración vocálica al final de palabra. 2, debilitamiento de D. 3, rotacismo. 4, producción estridente fricativa velar. 5, lesión de vibrante simple. 6, reduplicación. Y 7, sinalepa. Me permito dar solamente unos pequeños ejemplos de los casos de más fácil audición para el oído no entrenado. Sí, por ejemplo, debilitamiento de D es el hecho de, por decirlo de manera simple, comerse la D, no pronunciarla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lugar de decir en el distrito D, uno de los extremos de la comparación, la muestra indubitada, en lugar de decir distrito D, dice distrito E, vivo en el distrito E, ¿sí? Se comió la D. El otro extremo de la comparación, en vez de quedó, en vez de que le dije, ¿sí? Se come la D. Esto poniendo en términos simples, ¿sí? Otro
elisión de vibrante simple se refiere a no pronunciar plenamente la vibrante, la R, si por ejemplo, en vez de decir fallecieron, la muestra indubitada dice falleció, y en el otro extremo también, en vez de decir míralo, mío, en vez de parece, parece. ¿Sí? Entonces, como resultado de este análisis, retomo, se llegó a la conclusión de siete características, 7 puntos en los que hay match entre los extremos comparados, entre dubitada e indubitada. 7 características similares, ¿sí? Y con eso sí terminan los análisis, es que ya llegamos a las conclusiones que ya leí. Claro. Ello estaba graficado en la tabla 9 y siguientes, ¿no? Que ha consignado en el informe pericial, ¿no, señor perito José? Así es, estimada fiscal, así es. Y eso me permite retomar un punto que señalaba que para demostrar lo que señalamos, en el caso del análisis lingüístico ponemos ahí los tiempos en que las características que señalamos aparecen, de manera que cualquiera puede ir a escuchar los audios y verificar si las características que estamos señalando. Y por si fuera poco, también entregamos, como en la figura 20-21, espectrogramas, que son, por decirlo así, son representaciones de las partículas del aire en el momento de la grabación, ¿sí? Y cómo estas partículas excitaron y golpearon los receptores, en este caso el que intercepta la llamada, ¿sí? Entonces, esto queda representado como espectrogramas, de manera que también sirven para demostrar lo que señalamos. Perfecto, gracias. Muy elocuente. En el punto 12, ¿no? Antes de proceder a las conclusiones que nos detallen, en el 12 han hecho referencia a bibliografía. ¿Ustedes han empleado esta dentro del contenido de su informe pericial? Sí, me permito responder, compañeros, si tienen algo que complementar, los invito, pero comienzo yo. Bueno, mucha de esta está utilizada, pero esta no es una sección de referencias bibliográficas en la que exclusivamente estén únicamente las que hemos referenciado. Es una sección, están esas, las que hemos referenciado, pero también más para invitar al lector a nutrirse de más temas, ¿no? Si el que quiere indagar sobre estos temas. Y ya que lo menciona, me gustaría señalar que en esta sección de bibliografía hay por lo menos un par de ausencias de bibliografía que sí definitivamente son parte de nuestro método. Son los trabajos de Gold y French, que ya señalé antes, 2011 y 2019, ¿sí? Y bueno, eso es lo que me gustaría agregar sobre esto de la bibliografía. Gracias. Ahora, propiamente en cuanto a sus conclusiones a las que han arribado, ¿podrían explicarnos la primera conclusión a la que arriban al señalar valores convergentes? ¿Qué significa esta aseveración? Sí, señor fiscal, como comentaba, Sí, ingeniero. la convergencia de valores corresponde a la aproximación. Sí, disculpe, creo que tengo problemas de conexión. Si me escucha después. Sí, como indicaba, la convergencia o divergencia de valores. Sí, la convergencia se refiere a la aproximación de valores entre sí. Estamos hablando la comparación de dos muestras, ¿no? La indubitada como dubitada. Frente a ello, nosotros hacemos referencia que cuando analizamos, por ejemplo, los fonemas vocálicos, los valores en frecuencia que nos emiten tanto la F3 y F4 se aproximan entre sí y por ende nosotros vemos que hay convergencia en ello. Es la respuesta, doctora. Respecto a la segunda, respecto a otra de sus conclusiones a nivel cualitativo, nos señalaron que existe similitud lingüística, ¿no?, entre las muestras analizadas. ¿Qué significa esta aseveración? Sí, doctora. En realidad nuestra segunda conclusión es sobre el método automático, valores convergentes, ¿sí? Es lo que señalaba mi compañero Cervantes.
convergentes es la palabra con la que están condensando los resultados del CIS. En este caso, recordémoslo, que el LR estaba en todos en superior a 1, bueno, superior a 100 incluso, ¿no? Superior, llegando hasta 300. Sí, eso es en cuanto a la conclusión B. En cuanto a la conclusión C, que me compete más directamente, más exclusivamente, mejor dicho. Bueno, ya lo adelanté, de hecho, es comparado los dos extremos analizar los dos extremos de la comparación, se vio que hay similitud lingüística, es decir, que hay un número de rasgos, en este caso 7, un número de características en que hay match, ¿no? Estas características, las 7 se dan aquí y también se dan aquí, en los dubitada e indubitada. Como cuarta conclusión, ¿no? Nos señalan de que efectivamente existe alta probabilidad de que la muestra indubitada y la muestra dubitada correspondan al mismo locutor. ¿Esta aseveración nos podría dar el significado? Sí. Sí, doctor. Si me permiten, Carlos, gracias. Como comentó mi colega Carlos, todo corresponde a la metodología en el cual ya nosotros presentamos previamente fases, ¿no? Análisis automático con el CIS, análisis de los frontes vocálicos y análisis lingüístico. Y en cada etapa nosotros ya tenemos resultados, que hay correspondencia, que hay características y que los formantes se presentan tanto valores convergentes. Frente a ello ya nosotros tenemos contundencia de que tanto la muestra indubitada como dubitada correspondan al mismo locutor. A ello refiere, doctora. Por eso al final nosotros indicamos que de la complementación de los métodos ya antes expuestos se llega, pues no, que existe alta probabilidad que corresponda al mismo locutor. Bueno, para finalizar, como un informe pericial, ¿existe algún margen de error en este informe pericial? ¿Ingeniero Cervantes o licenciado Fawcett? Sí, doctora, Elisa te responde. El margen de error, doctora, nosotros nos referimos al nivel de confiabilidad del software Forense SIS 2. En esta oportunidad, el software está arrojando pues un nivel de confiabilidad del 99%, indicando que el margen de error es del 1% para esta pericia, doctora. ¿Algo más que agregar, licenciado Fawcett, licenciada Atalaya? No, es correcto lo que señala mi compañero Cervantes. Muy amable, gracias por su atención. Señor miembro de colegiado, señor director de debates, por parte del Ministerio Público hemos concluido con el interrogatorio. Muy bien, ¿alguna pregunta, actor civil? Sí, señor director de debates. Más que todo, en base, ya hemos entendido cómo es explícitamente cómo es el proceso, pero en base al aseguramiento de las muestras previo a la realización de la pericia, ¿existe algún tipo de seguridad que deben tener estas muestras? ¿Algún protocolo de seguridad que se aplique para su traslado? ¿Me podrían precisar? Sí, bueno, creo que entiendo la pregunta. Podría comenzar respondiendo de esta manera, ¿no? Las muestras auditadas, en este caso, fueron remitidas por la Fiscalía, ¿no? Ese documento mediante el cual fueron remitidas figura en los antecedentes, es el documento B, ¿sí? El origen de estas muestras auditadas, si no recuerdo mal, es una copia asegurada, ¿sí? Que también fue pedida de manera formal. La realizó un miembro de esta área de fonética y acústica forense de la Oficina de Peritaje del Ministerio Público. Esa copia asegurada se realiza también extrayendo, mostrando los códigos hash, ¿sí? Bien, esas muestras llegan, en todos los casos, llegan a nosotros, ¿no? En este caso llega señalando que su código hash es tal, y nosotros al llegar, pues, verificamos, corroboramos que sea tal, ¿no? Y si no corresponde a los códigos hash, haríamos un informe señalando eso. En este caso no hay ninguna observación sobre eso, todo está correcto.
Y bueno, sobre la muestra indubitada en este caso, pues proviene de una diligencia fiscal, ¿no? Con las partes, con todas las partes acreditadas. Y bueno, esta muestra indubitada en este caso fue grabada por mí. Pero más allá de eso, cualquier muestra indubitada grabada por nosotros queda pues en nuestro poder y se almacena aquí, ¿no? Y también, bueno, o también está el código hash, ¿no? Así como se crea, se genera, se observa el código hash de la muestra indubitada en el acta de su diligencia en la que fue grabado originalmente, aquí también pues entrego, en cada informe pericial entregamos su código hash de esta muestra indubitada para que cualquiera pueda corroborar que en efecto no ha habido alteración, no ha habido cambios, etc. Eso es lo que, así como es lo que puedo comenzar a responderle. Muchas gracias. Eso sería todo, señor magistrado. Sí, para acotar. Sí, adelante. Sí, por favor, Adelante. señor perito Cervantes. Sí, quería sí. Sí, quería ir referente al traslado de las muestras, que mediante un expediente judicial, resolución número 1 de fecha 20 de abril del 22, se autoriza a usar audios correspondientes a una carpeta madre, que es la 5 del 2018, ¿no? Entonces esa carpeta, cuando se ingresa a los bienes de peritajes, también cumple los protocolos de aseguramiento, que es en custodia, formatos A6, A7. Entonces, con esta documentación nosotros garantizamos la legalidad del traslado de las muestras. Por ende, hemos accedido y hemos procedido con todos los análisis presentados. Muy bien, gracias. Defensas técnicas, una pregunta. Levantar la mano, por favor, para en ese orden intervenir, si así es. Ninguna pregunta por parte de esta defensa, señor magistrado. Muy bien. Bien, no hay en todo caso ¿tienes preguntas? Debemos concluir que no. Muy bien, entonces, siendo así, agradecemos la concurrencia de los señores peritos. Gracias por su exposición y ya pueden desconectarse. Muy amables. Buenas tardes, permiso. Gracias. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes con los presentes. Gracias. Gracias. Muy bien, la siguiente sesión para informar de las partes procesales, que es el día 8 de mayo a las 8:15 de la mañana. 8 de mayo, 8:15 de la mañana, quedan convocadas notificadas las partes procesales. Bien, culminamos la presente sesión, son 3 de la tarde con 30 minutos. Muy buenas tardes. 8:15 de la mañana. Doctora Naiko. Doctora, la sesión terminó. Sí. La probatoria faltó señalar que se va a actuar en la siguiente sesión. En todo caso, doctora, puede comunicar por interno al grupo de WhatsApp. Ahí están todas las partes. Perfecto. Listo, doctora.